repiten, no sonríen, no vamos a tratar ya. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y le damos las gracias al Señor por este día. Esperamos que los otros hermanos lleguen a tiempo para estar en el servicio con nosotros. Esta tarde, mis hermanos, invitamos, vamos a tener unos bautismos y vamos a estar muy contentos de que van a venir 3 personas se van a bautizar si Dios quiere y vamos a estar muy felices. Amén. Vamos a tomar asiento y vamos a comenzar, vamos a transmitir, le damos la bienvenida, como dije, a los hermanos de Facebook, le damos gracias a Dios por todo. Si usted tiene personas, dígales que nos pueden ver en Facebook. Si no puede predicarles, por lo menos dígales que estamos aquí. Somos la iglesia de Nazareno de Highland Park y yo soy el pastor José Manuel Alfaro y les invito a que tomen unas notas porque vamos a hablar de algo que ya hablé una vez, pero necesito a veces repetir algunas cosas para que podamos aprender. Esta noche traigo un mensaje muy especial. Todos los que quieran venir, esta noche vamos a bautizar. Yo sé que hay unos que son ex católicos, pero no se les ha quitado por completo, todavía se les falta sacudírselo un poquito porque nomás vienen en las mañanas. Pero en fin, vamos a hablar de la constitución del reino de Dios, que es la Biblia. La Biblia no es un libro religioso, como se los he dicho, dejen de ponerlo ahí en la entrada de su casa, no echa ningún demonio ni ninguna cosa pasa si no lo tiene ahí en la entrada de su casa. Y vamos a enseñar, y le voy a pedir a Karina, que ya debería estar aquí corriendo, no es cierto. Vamos a tener una enseñanza más del Evangelio del Reino de Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios por Karina, que ahora nos va a traducir. Algunos hermanos llegan aquí, ojalá llegaran así al trabajo y ya nos hubieran corrido. ¿Verdad? Gracias a Dios. Vamos a hablar esta mañana de qué es la iglesia. Today we're going to talk about what is the church. Porque hay veces que la gente piensa, yo voy a la iglesia y ya me voy a ir al cielo. Because some people think, I go to church, so now I'm going to go to heaven. Primero, usted no sabe si es iglesia y segunda, no se va a nadie ir al cielo. So first of all, you don't know the church, and second of all, no one's going to go to heaven. A veces decimos, vamos a la iglesia, no, venimos al templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Sometimes say we're going to go to church, but no, you're coming to a building. The church is us. Y miren, más rápido, si mi cerebro le dice a mi cuerpo que la mano derecha se levante, se levanta. You know, if my brain tells my right hand to rise, then my right hand will rise. Nunca he oído a mi mano derecha que me diga, ¿por qué? I've never had my right hand say, why? Estoy ocupada. Or I'm busy. Cuando mi cerebro dice que camine, yo camino porque mis piernas obedecen lo que mi cerebro dice. When my brain says walk, my legs walk because my legs follow what my brain La says. palabra de Dios dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. So the word of God says that God is the head of the church. Eso quiere decir que lo que Él dice tenemos que hacer nosotros sin cuestionar. So whatever He asks us to do, we have to do without question. Pero siempre estamos cuestionando y siempre estamos poniendo nuestros problemas y nuestros programas enfrente de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso no va bien en nuestras vidas. But we're always questioning and putting our problems before God. And that's why things don't go well. Dios no puede bendecir la desobediencia. You know, God cannot bless the disobedience. Si nosotros no estamos bien, dice, buscar primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Perfecta justicia quiere decir que estemos en línea con lo que Él dice. You know, it says, seek first the kingdom of God and His perfect justice, and with perfect justice means we have to be in alignment with Him. Todo esto que yo hablo, lo hago por el bien de todos. You know, and everything that I say is for your well-being. Vamos a hablar acerca de la iglesia. We're going to talk about Muchos pensamos que la palabra iglesia es un término religioso y no lo es. A lot of people think the church is a religious terminology, and it's not. Jesús sabía que se hablaban diferentes idiomas en su tiempo, el arameo y se hablaba el griego. You know, so Jesus knew they spoke different languages. They spoke Greek and they spoke Arabic. En ese tiempo el griego era como el inglés que se habla en muchos lugares del mundo. You know, at that time Greek was popular like English. It was spoken in a lot of different places. Y él tomó una palabra que es griega, eclesia. A Greek word, which is ecclesia. Y la palabra eclesia quiere decir los que son llamados a salir. And ecclesia means those that are called out. Ahí atronaron muchos porque no dice los que están llamados a venir. You know, and it's not saying those that are called to come. Los que están llamados a salir. It's those that are called to come out. Eclesia no es una palabra religiosa. You know, so ecclesia is not a religious word.
Tenemos que entender esto porque si no, siempre vamos a estar bajo un entendimiento religioso que no nos va a llevar a la verdad. You know, we have to understand this because then we're going to be under a religious thinking that's not going to take us anywhere. Esto era la iglesia en Grecia. You know, so in Greece, this was the Ecclesia. O sea que el rey se paraba delante de un grupo de personas que él escogía. So the king would stand before a lot of people that he chose. Póngame atención en la terminología que uso. El rey se paraba enfrente de un grupo de personas que él mismo había escogido. You know, and pay attention, the king stood before a group of people that he chose. Y les explicaba lo que él pensaba. And he would explain to them what he thought. La razón que les explicaba lo que él pensaba y lo que él quería hacer And the reason why he would explain what he thought and what he wanted to do es para que ese grupo oyera is so that that group could hear it y después saliera al pueblo y les dijera a los demás lo que el rey había dicho. and then go out to the cities and tell them what the king had said. Sí, no había periódicos, no había televisión, no había Facebook, no había nada de esto. You know, there wasn't any, Era verbal la información. there was no newspapers, TVs, no social media, everything was verbal. O sea que ellos eran los heraldos, suena por decir esa es otra palabra que no es religiosa. El heraldo es el que llevaba la palabra del rey al pueblo. So they were the messengers that would take the word of God to the cities, or the word of the king to the cities. Entonces el pueblo sabía exactamente lo que el rey quería. So now the cities would know what the king wanted. En Mateo 16, versículo 13 al 17 dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: uno, Juan el Bautista; otro, Elías; pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, fíjense, le dijeron todo esto y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo. Quiero hacer énfasis en esta palabra Cristo porque muchos no la saben. ¿Qué quiere decir Cristo? Cristo quiere decir Rey ungido. Tú eres, lo voy a poner de esta manera, tú eres el Rey ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado, doblemente bendecido eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dice la palabra de Dios. Oiga esto. Matthew 16:13-17 reads, Now when Jesus came into the parts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that the Son of Man is? And they said, Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He saith unto them, But who say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ. And I want to focus on the word Christ because Christ means anointed king. So in other words, it's saying, Thou art the anointed king, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father who is in heaven. Amén. Está bien, hermano. Ahora, ¿por qué le pongo estos versículos? Porque Jesús tenía que hacer lo mismo que se hacía con los griegos. You know, and why am I using this? Is because Jesus had to do the same thing that was done with the Greeks. Tenemos que entender que el pensamiento de Dios cayó sobre todo el mundo y todos empezaron a hacer ciertas cosas. You know, the thoughts of God fell before a lot of people and they all started doing certain things. Para que hubiera una iglesia, So that there could be an ecclesia, tenía que haber un rey. there had to be one king. Por eso Jesús preguntó: ¿quién dicen que soy? Which is why he asked, Who do you think I am? Y le dijeron: profeta, 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 profeta. Dijo: así yo no califico para tener una iglesia. You know, and they said, Prophet, prophet, prophet. But he said, I don't qualify to have a church this way. Pero Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Rey ungido. But Peter said, You are Christ, the anointed king. Y entonces Jesús respondió: sobre esta declaración que has hecho edificaré mi iglesia. And then Jesus said, Over this declaration that you've made, I will edify my church. No sobre Pedro. Not above Peter. Los católicos dicen que Pedro fue el primer papa. No había papas. The Catholics say that Peter was the first pope, but there was no popes. Había papás. There were fathers. Dice: sobre esto que acabas de declarar, voy a edificar mi iglesia. He says, Over this that you've declared, I will edify my church.
Porque el Señor escogió a los 12, Él fue el que los escogió. Because Jesus himself chose the 12 disciples. Y como lo reconocieron como rey, ahora Él podía decirles a ellos lo que ellos tenían que decirle al pueblo. And because they recognized him as a king, now he can tell them what to tell the people. ¿Alguien está entendiendo todo lo que estoy hablando? Entonces el Señor dice, ahora sí ya puedo empezar. So now Jesus says, now I can begin. Ahora ya tengo mi iglesia. Now I have my ecclesia. O sea que la iglesia son solamente aquellos que oyen la palabra de Dios y la distribuyen a los demás. So the ecclesia are those that hear the word of God and then distribute it to others. Si tú no haces eso, tú eres solamente un buen religioso. If you don't do this, you're just a good religious person. En Mateo 16, 18 al 19 dice la palabra de Dios de esta manera. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que tú acabas de decir, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, dice la palabra de Dios. Matthew 16, 18 to 19 reads, And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Ahora, aquí viene otra cosa. Eso de atar en la tierra y atar en el cielo quiere decir nada más que esto. Jesús siempre quiso que todas las cosas se hicieran a través de Él y nosotros. You know, so bounding things on earth and bounding things in heaven means nothing more than Jesus wanted us to do. Lo voy a things poner de una manera sencilla. Si yo le pido a Dios en el nombre de Jesús algo, Él lo concede en el cielo para que se haga en la tierra. You know, so if I ask Jesus something in Jesus' name, then it will be done in heaven and then done on earth. Ese es el problema que tenemos. La oración no es lo que nosotros queremos, es lo que Él quiere que se haga en el cielo para que se haga también en la tierra a través de nosotros. You know, and that's the issue. He wants us to do what He wants to do through Him so it can be done in heaven and then done on earth. Nosotros somos el conducto de la bendición que viene en el cielo para que nosotros la podamos vaciar en la tierra. We are a vessel which He is using to tie things in heaven and earth. Hay personas, mi hermano, que no tienen bendición. You know, there are people that don't have blessings. Es que una persona me dijo, ay hermano, es que yo ando bien cansado porque trabajo. Le dije, tú escogiste una persona equivocada para venirte a llorar. You know, someone said, oh, because I'm so tired because I work a lot. And I said, you chose the wrong person to come to complain. Yo trabajaba 10 horas diarias. I used to work 10 hours a day. Entraba a las 6 de la mañana. I would go in at 6 a.m. Trabajaba 10 horas. I worked 6 hours. Y todavía hacía las cosas de la iglesia. And then I still did the things of the church. Cuando la gente me dice, ay, que trabajé mucho. No, cuando tú vienes a la iglesia y te quedas dormida es porque no tienes el Espíritu de Dios, por eso no tienes interés en las cosas de Dios. You know, people say, oh, I'm tired of when you come to church and you fall asleep because you don't have the Spirit of God. La palabra iglesia quiere decir que nosotros debemos de aprender a hacer esto porque esto es lo único que el Señor se va a llevar. You know, the Word of God says that we need to learn to do this because it is the only thing that you're going to take with you. Tenemos que compartir el Evangelio con los demás. You know, we have to share the gospel with everybody Hay else. tantas gente cerca de nosotros que están esperando que abramos nuestra boca, pero es que yo no sé hablar. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. You know, there's so many people that are around us waiting for us to open our mouth, and you say, oh, I don't know what to say. Well, the Lord says, open your mouth and I will fill it. Tenemos que predicar un evangelio claro. You know, we have to evangelize a clear. Los que no se hayan bautizado, bautícense. Those who haven't been baptized, be baptized. Los que no estén casados y vivan juntos, cásense. If you're living together and you're not married, get married. Porque están en pecado. Because you're in sin. Y en pecado Dios no bendice absolutamente nada. And when it's in sin, God doesn't bless anything. Prefiero que yo les caiga mal a que no diga yo la verdad. I'd rather you dislike me than me not tell you the truth. Mi trabajo no es agradar a los demás y entretenerlos. Mi trabajo es decir la verdad para que ustedes puedan recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para todos nosotros. You know, my job isn't to delight people, my job is to be the message that God has for you. Ya la ves, ya tiene su iglesia. You know, so now he has his ecclesia. Ya escogió a su iglesia, a los 12. He's chosen his ecclesia, the 12 disciples. Ahora mire lo que hace con su iglesia.
A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles. Ahorita les explico por qué no quería entrar con nosotros. No entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino que más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicar diciendo, esto es lo que nos dijo que predicáramos, es lo que menos predicamos en las iglesias. El reino de los cielos se ha acercado. En la versión original dice, el reino de los cielos está aquí, porque el rey estaba ahí. Matthew 10:5-7 reads, These 12 Jesus sent forth, and charged them, saying, Go not into any way of the Gentiles, I will tell you why later, and enter not into any city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel, and as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Yo me puse a pensar, ¿por qué Jesús no quería que todos se convirtieran? And I started to think, why didn't Jesus want everybody to convert? Porque Él quería agrandar su iglesia. And it's because he wanted to widen his church. Porque los israelitas eran el pueblo escogido de Dios para que hiciera ese trabajo. Because the Israelites were the chosen people by God to do this work. ¿A cuántos de ustedes un judío les ha venido a hablar de Jesucristo? Levante la mano. Raise your hand, how many Jewish people have come to speak to you of Jesus? Sí, ese es el problema que ellos tuvieron y por eso han sufrido tanto. Porque Dios los escogió para que ellos fueran el pueblo que evangelizaran al mundo. You know, this is why they have so many issues, because Jesus chose them to talk to the world. Por eso la palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 1 dice, en el mundo estaba y el mundo no lo conoció, los suyos vino y los suyos le rechazaron, pero aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos y hijas de Dios. Gloria a Dios. Está bien. Which is why he says to his people who came and they rejected him, and he gave others the... ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? You know, so how do we know that we're children of God? Cuando hacemos la voluntad de Dios. And it's when we do his will. Cuando en lugar de andar de chismosos, hablamos de las cosas de Dios a los que lo necesitan. You know, so instead of being nosy, you should talk to those about God. Usted no sabe que cuando va al hospital, cuando va al supermercado, cuando va a algún lugar, cuánta gente a su alrededor están muertos y necesitan de lo que usted sabe para que ellos puedan entrar en la vida. You know, so when you go to the supermarket, you go to the hospital, you know how people around you need the message that you have. Y lo único que mucha gente piensa, ay, mañana tenemos que ir a trabajar. You know, some people think, oh, tomorrow I have to go to work. Amén. Me siento dolor por las personas que piensan así. You know, and I feel sorry for the people that think this way. Y decimos, le doy gracias a Dios por un día nuevo. And ¿Quién le va a andar dando gracias a Dios por un día que se repite lo mismo y va a llegar cansado a la casa de nuevo? you know, and then you say, I thank God for another day, but who's going to want to be thanking God for a repetitive day when you're going to come tired? El Señor dice, todos los días son nuevos. The Lord says every day is a new day. ¿Qué va a ser diferente? So what are you going to do differently? Yo siempre recuerdo, y ya lo he hablado, yo estaba en una compañía había muchas costureras ahí y una me dijo, yo no quisiera trabajar aquí porque sabía que yo era pastor. Yo no quisiera trabajar, me gustaría trabajar en un lugar donde todos pusieran el radio y alabanzas y llegara uno y se sintiera la presencia de Dios. Le dije, ve a la iglesia el domingo. Ese es el único lugar que vas a encontrar. You know, I used to have a company and there was a lady, she knew I was a pastor, she would say, oh, I would love to come to a work environment where you just turn on the radio and it was worship music and we could just worship God, and I would tell her, go to church on Sunday. Le dije, pero no sabes lo bendecidos que somos nosotros estar en un lugar donde nadie conoce a Dios porque somos los únicos que podemos ayudarles. You know, and it's such a blessing to be in a place where no one knows God, because then we're the only ones that can help them. Me dice, ay, es que me molesta la música del mundo. Oh, it's because I don't like the worldly music. ¿Para qué nos hacemos tontos? Andábamos en eso. And then who are you trying to fool? This is what you used to do. Andar con el Señor no nos hace jueces de los demás. You know, being with God doesn't make us judge to others. Tenemos que tener paciencia, porque así como Dios tuvo paciencia con nosotros, tenemos que tener paciencia con los que todavía no salen de todo eso. You know, we have to be patient with others, because just like Jesus was patient with us, we have to be. Un versículo que me paró a mí, pensé que dice, de la misma manera que tú juzgas, serás juzgado. Mejor me detuve. You know, a verse stopped me and it said, in the same way that you judge, I will judge you. Mejor le pido a Dios que, así como tuvo misericordia de mí, tenga misericordia de los que no conocen al Señor. Then I'll just ask God, the same way He had mercy with me, to have mercy with others. Y vinieron a reportarle que todo les salía bien. And then they came and they reported back that everything was good. Óigame bien,
Todo le salió bien a los que los mandó el Señor. Y los mandó solamente a los judíos, porque dijo, tienen que instruir a los judíos para que ellos vayan y prediquen el Evangelio. So they were only sent out to the Jewish, and they came back reporting that everything went well. Y se sentó con ellos y le dieron el reporte todos. And they sat with him and they all gave him the report. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, dice la palabra de Dios. Oigan bien lo que está haciendo el Señor. So in Matthew 10:1 says, and he called unto him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal all manner of disease and all manner of sickness. Esas son campanas del cielo. No se apure, mi hermano. Nos pasa a muchos. Eso que oyeron ustedes hasta dijeron. Creyeron que ya era el último día. Mire, mi hermano, la religión siempre te dice, ay, vamos a pedirle al pastor que ore por nosotros porque estamos enfermos. Yo no tengo problemas para orar por nadie, pero quiero que usted empiece a tomar poder cuando se convierta en alguien que obedece a Dios, porque Dios lo va a bendecir para poder hacer el trabajo. In religion always tells you, oh, someone's sick, let's tell pastor to pray, but you have the same power to pray over them too. Porque el Señor los mandó a los 12, de 2 en 2 se fueron. And God sent the 12. The Y 12 went. les dio potestad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. And he gave them the authority to cast out demons and heal the sick. Me está oyendo, mi hermano. Para eso los mandó el Señor. And this is the reason that they were sent. Si vienen unas personas, los pueden sentar acá adelante, por favor. Gracias al Señor. Me da gusto ver a un muchacho que conozco que ya se fue a la universidad. A su padre, a su abuelo y a su abuela. Gloria a Dios. Entonces, miren, Jesús agarra a los 12, pero no les dice vayan, sino los instruye. La palabra de Dios primero dice los instruyó. So Jesus doesn't grab the 12 and then send them, he instructs them. Y después de que los instruyó, les dio poder y autoridad para hacer lo que tenían que hacer. And after he instructed them, he gave them the power and authority to do what they needed to do. Porque la palabra de Dios sin el poder del Espíritu Santo es una palabra incompleta. Because the word of God without the Holy Spirit is an incomplete word. Recuerdo que este muchacho me dijo, pastor, yo quiero que ore por mí para que tenga yo un don. I remember someone told me, Pastor, I want you to pray for me so that I can have a gift. Y le dije, ¿qué don quieres? And I said, what gift do you want? Yo quiero sanar enfermos. And he said, oh, I want to heal the sick. Y le dije, ¿ha habido gente enferma en tu casa? Dijo, sí. And then I said, have there been sick people in your home? And he said, yes. ¿Has orado por ellos? ¿Has puesto tus manos sobre ellos y has orado? And have you put your hands on them and have you prayed for them? Me dijo, no, por eso vengo a pedirle que pida por un don. Le dije, ¿cómo sabes si no lo tienes ya? And he said, no, that's why I came to you. And I said, well, if you haven't done it, how do you know you don't have it? Si Dios nos pone en el corazón que hagamos algo, no es para que nosotros nos veamos bien delante de los demás. If God puts something in our heart, it's not so that we can look better before everybody else. Una de las razones porque el Espíritu de Dios siempre ha estado conmigo es porque yo siempre le he dado la gloria a Él y no me la ha tomado para mí. One of the reasons that the Holy Spirit has always been with me is because I give Him the glory and I don't take it for myself. Yo no le digo a la gente, venga, yo he hecho fuera demonios. I don't tell people, come, I cast out demons. Si digo eso, ya se me metió uno a mí. And if I say that, then that means I'm possessed. Porque el poder es de Dios. Because the power belongs to Nosotros God. solamente somos el conducto de la bendición de Dios. We are simply a vessel that He uses. Y un conducto debe estar limpio. And the vessel must be clean. ¿Usted ha visto cuando una tubería está tapada? Have you ever seen when the tubing is clogged? Hay problemas en la casa. There are problems in the household. Porque el agua tiene que fluir. Because water needs to flow. Nosotros tenemos que aprender a hacer ese tipo de trabajo. Tenemos que estar limpios para que la bendición de Dios pueda fluir a través de nosotros. And we have to learn how to do this job, and we have to be clean so that the presence of God can flow through us. ¿Está oyendo lo que le estoy diciendo, mi hermano? Me gusta que esté callado y eso quiere decir que está aprendiendo o ya se durmió. Mandó a los 12 a predicar el evangelio del reino de Dios. So He sent the 12 to preach the kingdom of God. Ahora le dan a la iglesia cómo predicar el evangelio allá y no hay, dice nada del reino de Dios. Now they sell books that say how to preach
but there's nothing about the kingdom of God in it. Mire, dice, y cuando los apóstoles regresaron, los 12, dieron cuentas a Jesús de todo lo que habían hecho. Y él, tomando consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Bethsaida. Luke 9:10 reads, And the apostles, when they were returned, declared unto him what things they had done. And he took them and withdrew apart to a city called Bethsaida. ¿Sabe que cuando los apóstoles llegaban a un lugar llevaban bendiciones? You know, when they went to some place, they took blessings. No iban para que les dieran de comer, They didn't go so they could be fed, sino que les daban de comer por las bendiciones que habían recibido. but they would feed them because of the blessings that they received. No querían que se fueran de la casa. You know, they didn't want them to leave. Hasta el perro ladraba mejor, Even the dog barked porque la better. bendición corría por todo el hogar. You know, because the blessing would flow through the entire home. Hay casas donde no hay bendición. You know, there are cases where there's no blessing. Puede haber trabajo y puede haber dinero, pero no hay bendición. You know, there could be money and there could be work, but there's no blessing. Porque si la presencia de Dios en un hogar es simplemente una casa. Because a home without the blessing of God is simply a house. Dios es el que hace un hogar. God is the one that makes a home. Así mire. Gloria a Dios. Mire, Jesús estaba complacido de sus discípulos. Oh, Jesus was happy with his disciples. Porque llegaron los discípulos, los mandó el Señor y llegaron triunfantes. You know, because they returned and they were triumphant. Mire, un señor que estaba en la iglesia conmigo me dice, pastor, fui con mi compadre. You know, they said, Pastor, I went with my Compadre. Compadre. Yo sé friend? Compadre. Ah. Sorry. I don't know what is it. I know. Y digo, iba yo a hablarles de la palabra de Dios. And I was going to speak of the word of God. Y llegué y se oía música. And I went and they were playing music. Y toqué el timbre y se apagó la música. And I rung the doorbell and then the music stopped. Y nadie me abrió. And no one opened the door. Y vengo bien molesto. And now I'm upset. Y recuerdo que le dije, ¿le pediste permiso a Dios para ir a hablar con tu compadre? And I said, did you ask God to go speak to your compadre? Dijo, pues ¿qué? ¿No es lo que tenemos que hacer? And he said, wait, isn't that not what we're supposed to do? Le dije, sí, pero si Dios no va delante de nosotros, nada bueno va a pasar. Yes, but if Jesus doesn't go before us, then nothing good can happen. Dice la palabra de Dios, no es por nuestra fuerza ni por ejército, sino es por su Santo Espíritu. You know, the word of God says it's not for our own strength, but it is Holy Spirit. Y miren, como ya ellos ya estaban predicando y estaban echando fuera demonios y sanando enfermos, les quiso dar una lección de las más hermosas, porque este milagro fue el milagro más grande que la Biblia registra. You know, and so now that they were going and spreading the gospel and healing the sick and casting out demons, he wanted to show them a beautiful miracle, because this is one of the miracles that is the biggest that the Bible has registered. Se fue a esa ciudad, a Bethsaida, So he went to this city y empezó a predicar, and he began to preach, y la gente lo seguía. and the people would follow him. Y se llenaron las montañas y el valle para oír a Jesús. You know, in the mountains and the valley, they would be full of people wanting to hear Jesus speak. Mire qué pequeño es este lugar y necesito un micrófono. You know, look at how small this place is, and I need a microphone. ¿No se puede pensar que cómo hablaría Jesús que lo podían oír sin micrófono? Have you ever thought how Jesus spoke that they could hear him without a microphone? El Espíritu de Dios transmite la voz de Jesús y todo el mundo lo oía. You know, the Holy Spirit transmits the word of God and everybody hears it. Y después dice, ¿por qué no mandamos a esta gente? Porque ya es tarde y no han comido. You know, and they say, why don't we send these people home because it's late and they haven't eaten? Y el Señor les dice, ¿por qué no les dan ustedes de comer? And then Jesus said, why don't you feed them? Y luego sacan su calculadora y dice, tantos a tanto cuesta. Digo, no tendríamos ni con todo el dinero que tenemos para comprar comida para todos ellos. And they start to calculate and they say, we don't have enough money to buy food for everybody. Dice que 5,000 personas. You know, they said 5,000 people. Pero dice sin contar niños y mujeres. And that's without counting children or women.
Échale por sí otros 5,000 fácil. You know, maybe O another más. 5,000 or more. Si fueran latinos, unos 8,000 más. If they're Mexican, then maybe even 8,000. Y un niño se acerca con el Señor y le muestra que tenía 5 panes y 2 peces. You know, and then the child comes up to the Lord and says he has 5 pieces of bread and 2 fish. A veces pensamos que no tenemos nada en nuestra vida. You know, sometimes we think that we don't have anything in life. Si lo pusiéramos en las manos de Dios, siempre nos alcanzaría para todo. But if you put it in the hands of the Lord, then you will have enough for everything. A veces nos desesperamos. You know, sometimes we Y become lo que nos desperate importa es qué carro puedo comprar. and we think, what car can I buy? O a dónde podemos ir. Or where can we go? Y no se pone a pensar que un día, yo estaba viendo en mi casa, You know, I was looking at my house, tengo un montón de cosas viejas en mi casa. and I have a lot of old stuff in my house. No le voy a decir que tengo monedas de plata para que nadie vaya a robarme. You know, I don't have any old coins, Pero tengo cuadros antiguos, but I have old frames. tengo cosas de valor en mi casa. Tengo un cuadro de 1771. I have relics or like old stuff. Old pictures. Old pictures. 1771. 1770. Y me pongo a pensar, el día que me muera, ¿qué va a pasar con todo eso? You know, and I start to think the day that I die, what am I going to do with this? A lo mejor mis hijas tiran a la basura muchas de mis cosas. You know, maybe my daughters will throw a lot of my stuff away. O hacen un garage sale y se fueron todas las cosas que yo pensé que, mis cosas. You know, or they make a garage sale and all the things that I held dear end up going. Pero ahí estamos trabajando y trabajando para juntar más. Y si viene usted su garage, se da cuenta qué tontos somos. You know, but there we are working and working and working to get more and to get more, and you look at your garage and you think it's silly. If you see your If garage, you see your garage, do you know how dumb we are? Se oye más fuerte en español, en inglés, pero... Porque es lo que le digo, llenamos nuestro garage de cosas inútiles y las seguimos guardando y ya se acabó la batería de esto. you know, we get to our garage and we start filling it with things that are nuisance. Ya tenemos micrófonos para la semana que viene, ya nos ordenamos. Agarro este no lo vayas. Ya hemos tenido problemas con esos, gloria a Dios. Este tiene cable y puedo... Y mire, mi hermano, tenemos que entender, tenemos que poner nuestra atención en las cosas que van a ser eternas, no en las temporales. You know, we have to put attention to the things that are eternal, not the things that are temporary. Nosotros tenemos que entender que lo de Dios es eterno. And we have to understand that the things of God are eternal. Gloria a Dios. Ay, la tecnología es muy buena, pero a veces da tantos problemas. El Señor quería enseñarle a sus 12 discípulos que el reino de Dios nos abre las puertas de un reino en el cual no hay límite. You know, the Word of God wanted the disciples to see that we have a door that opens the doors to heaven where everything is limitless. En el cielo no hay escasez de nada. You know, there is no scarcity in Y heaven. nosotros tenemos que entender estas cosas. You know, we have to understand these things. Entonces el Señor agarró esos panes y esos 2 peces, los levantó y le dio gracias al Padre. So the Lord took these pieces of bread and the 2 fish and he thanked God. Y empezaron a repartir panes y peces. And they started to distribute these fishes and these breads. Y todos comieron. And everyone ate. Ay, mi hermano, ¿cuánto tiempo usamos para conseguir cosas? You know, how much time do you use to obtain things? ¿Y qué tan poco tiempo usamos para recibir la bendición de Dios? And how little time we use to receive the things of God. A veces tenemos buen carro y tenemos buenas cosas, pero se está destruyendo todo lo que tenemos en nuestros hogares. You know, sometimes we have a good car and we have good money, but everything around us is getting destroyed. Podemos venir a la iglesia y hacer una cara alegre You know, we can come to church and put on a smile y regresar a la casa al mismo infierno. and come home back to the same hell. El Señor le dijo a sus discípulos, repártanlo entre todos. You know, Jesus said, distribute this with everybody. Me hubiera gustado ver la cara de los discípulos. And I would have loved to see the disciples' faces. Cada uno traía un cesto
Each of them had a Y basket. empezaron a repartir, y entre más repartían, más se llenaban los cestos de panes y peces. And they would, these baskets that they were holding, the more that they would distribute, the more that they would become full. Y cuando todos ya habían comido, And when everyone had eaten, sobraron 12 cestos llenos de comida, there was 12 baskets full of food left over, para que los incrédulos pudieran creer. so that those that didn't believe now believed. Porque él tenía que tener una iglesia con 12 que creyeran en el poder del reino de Dios. Because he needed an iglesia with all that believed in the power of God. No se ha dado cuenta que hemos pasado por momentos difíciles, estuvimos en el COVID encerrados, ¿cuántos fueron? 2 años o quién sabe cuánto tiempo pasamos encerrados. Y ahora con estas cuestiones de migración y todo esto, el trabajo se vino abajo. No nos faltó comida. You know, have you noticed that we've been in tough times? We were in COVID for 2 years, and now with immigration laws, now there's scarcity in jobs, but we still haven't needed a lot. Y se bajó el trabajo. You know, and the jobs went down. Y tuvimos un hogar y un techo And we had a home with y salud. and we were Es lo healthy, principal. which is ¿De qué nos sirve el trabajo si no hay salud? which are the primary things, but what good is a job without health? Y el Señor a veces nos pasa por esos tiempos para que como los discípulos digamos, no va a alcanzar. You know, and sometimes Jesus takes us through these things so that, like the disciples, we can say, Y it's not going to be enough. pasando ese tiempo se empiezan a acomodar las cosas. Ojalá y nos dé vergüenza de haber dicho, no confiamos en el Señor en tiempos difíciles. And then when things start coming together, we can see that we've overcome. And Yes. hopefully we're ashamed that we didn't trust God. ¿Y sabe por qué nos hubiera de dar vergüenza? Porque no es la primera vez. And you know why we should be ashamed? Because it's not the first time. Dios siempre nos ha ayudado. God has always helped A us. pesar de que no hemos sido fiel, Él ha sido siempre fiel para con nosotros. Even though we haven't been faithful, He has always been faithful. Ahora junta 70. So now He unites 70. Se agrandó la iglesia So the ecclesia is now bigger. y el Señor también los envía. And the Lord sends them too. Lucas 10, del 17 al 20 dice, volviendo los 70, regresan ya, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sometan a ustedes, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo, dice la palabra de Dios. ¿Oyó eso? Déjamelo. Luke 10:17-20 reads, And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fell from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in heaven. Y mire, esta frase dice, y vi a Satanás que caía como un rayo. You know, and then this phrase that says, I saw Satan fall like lightning. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús aquí? Dice, el reino de los cielos se ha acercado y Satanás se ha debilitado. You know, and Eso es lo que quiere the decir ese kingdom of versículo. God has come closer and Satan has weakened. Hay veces que los que son religiosos le tienen más miedo al diablo que a Dios. You know, some people that are religious are just more scared of the devil than God. Ven una sombra que no saben y entonces, ay Señor, ayúdame. They see a shadow and they become scared. Necesitamos tener más temor de Dios por andar haciendo lo que no debemos. You know, we have to have more fear of God when doing things that we're not supposed to, Que temor al diablo cuando estamos haciendo lo correcto. than fear of the devil when we're doing the right thing. Porque no hay nada que pueda tocarnos cuando el Señor está con nosotros. Because there is nothing that can touch us when we're with God. Por eso la pregunta es, ¿eres iglesia o eres un religioso solamente? The question is, are you an ecclesia or are you a religious person? Pues si no compartes el evangelio con los demás, eres solamente un religioso. Because if you don't share the gospel with everyone, then you're just
Si no tienes interés en escuchar lo que el rey dice, eres un religioso. If you don't have interest in listening to what the king has to say, you're just a religious person. ¿En cuántas iglesias se predicará esto? You know, how many churches will see preaching this? No muchas. A mí nadie me invita a predicar en otra iglesia. Not a lot. A lot of people don't invite me to preach. Les echo a perder. You know, I ruin their program. Los bajo del cielo a la tierra. I bring them from heaven to earth. Cuando voy a cenas, es mesa para dos. Yeah, when I go to Para, dinners, para it's mí y table para for mi two. esposa. Pero ¿saben una cosa? No me molesta en lo absoluto. You know, it's just my life, but it doesn't bother me. Mientras yo sepa que estoy haciendo la voluntad de Dios, predicando lo que el Señor me dijo que predicara, estoy bien. As long as I know that I'm doing the will of God by Y preaching what mi He has casa to está preach, bien. then me and my house are good, Y mi salud está bien. and my health is good. Ahí donde juego yo tenis me preguntan muchas veces que qué edad tengo. You know, where I go to play tennis, a lot of times they ask me how old I am, Porque juego con personas que tienen la mitad de mi edad because I play with people that are half my age o menos. or less. 77 años. I am 77. Esta semana corrí nada más 16 millas. I only ran 16 miles this week. ¿Usted cree que es coincidencia? You think it's a coincidence? ¿Por qué cree que su negocio, cuando usted trabaja en una compañía muy grande y buena, le dan aseguranza de médico? You know, why do you think that when you work for a good big company, they give you health insurance? Óigame bien. No es porque usted le caiga bien al dueño. It's not because the owner likes you. Al dueño no le interesa a usted. The owner doesn't care. Lo que le da aseguranza médica es para que no falte. They give you health insurance so that you don't miss. Sí, porque ¿quién quiere tener empleados enfermos? You know, because who wants to employ a sick person? Ahora, cuando trabajamos para el Señor, tenemos la mejor aseguranza del mundo y la tierra. You know, but when you work for the Lord, you have the best insurance on earth. En todo el tiempo que he sido predicador, nunca he faltado a la iglesia por enfermedad. In the whole time that I've been preaching, I haven't missed church due to sick-related reasons. En todo el tiempo que trabajé, In the entire time that I've worked, en todo el tiempo que yo he trabajado, in the entire time that I've worked, estuve un día sin trabajo. I've been without a job for one day. ¿Casualidad? You think it's a casualty? No. No. Usted no sabe cuál es la bendición de vivir cerca de Dios, aunque no somos perfectos. You know, you don't know what it's like to live near God, although we're not perfect. La iglesia es la única que va a ser recogida por el Rey. You know, the iglesia is the only one that's going to be picked up by God. Los demás se van a quedar a sufrir. Everyone else will be left to suffer. La tribulación va a venir. You know, the tribulation will come. Y antes de que venga la gran tribulación vamos a ser arrebatados. And before the great tribulation comes, we're going to be swept up. Y vamos a vivir con el Señor para siempre. And we're going to live with God forever. Qué triste que todos en la iglesia están medio sordos. You know, it's so sad that a lot of people are... Y vamos a vivir con el Señor para siempre. And we're gonna live with God forever. Y mire, lo más lindo es que toda la gente que se esforzó siempre en tener mucho, y eso era su única visión, no van a escuchar estas palabras nunca. You know, and it's so sad because the people that have worked so much work so hard to have so much are not going to hear this. Palabras que trae escritas en su pierna nuestro Dios, nuestro Señor cuando regrese. You know, the writing that He will have on His leg when He Les va a returns. decir, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores para la gloria del Padre. He's going to say, I'm the King of Kings and the Lord of Lords for the glory of the Father. Se lo voy a poner en otra manera. Yo soy el gobernador de gobernadores y el dueño de dueños. So He's going to say, I'm the governor of the governors and the owner of the owners. ¿Por qué dice esto el pastor? Porque dice su palabra, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el descanso de tu Señor. You know, because He says, in the little things you were faithful, and the big things I will put you and to the rest of your life. A mí un pastor me preguntó, ¿usted es una persona convenenciera? Y le dije, ¿por qué me dice esto? Digo, porque usted dice que usted diezma.
¿Lo hace por conveniencia? You know, he asked me, do you tithe due to convenience? Tithe. You tithe? You do it Convenience? for convenience? Yeah. Okay. Antes was fast, okay. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Le dije, sí, claro que sí. And I said, yeah, of course. Yo diezmo por conveniencia. I tithe out of convenience. Porque dice su palabra que si diezmamos y ofrendamos, Él abrirá las ventanas de los cielos y sobreabundará en nosotros. Because he says if we tithe, he will open the windows of heaven and we will have abundance. Los que no dan, no reciben. Those that don't give will not receive. Me decía una viejita, ay, pastor, es que yo no doy porque no me alcanza. You know, someone said, oh, I don't give because I don't have enough. Pues no le alcanza porque no da nunca nada. Well, you don't have enough because you never give. Porque cuando se da, hay más bendición que en recibir. You know, because when you give, there's more of a blessing than when you receive. ¿Por qué? Porque si usted da, nada le va a faltar. And it's because if you give, it's because nothing will not be enough. Y además usted puede dar tranquilamente en esta iglesia porque no es para que el pastor se compre otro carro. You know, Chismosos. and you can give freely in this church because it's not so that pastor can have No another car. necesito de las ofrendas. No recibo nada de la iglesia. You know, I don't receive anything from the church. Pero tenemos que pagar la luz y el agua y las aseguranzas y todo esto. Y si usted viene y no da nada, por eso vive miserablemente. You know, but we do need to pay the utilities of this building. And if you don't give, that's why you live miserably. Los de la iglesia diezman, los que no son de la iglesia no diezman. Those that are of the church, they give, and those that aren't, don't. Y por eso cuando la gente dice, yo quiero ser líder de la iglesia, si no diezmas, serás líder de donde sea menos de la iglesia. Aquí no vas a ser líder. Aquí tenemos que diezmar y ofrendar para ser líderes de la iglesia porque tenemos que ser un ejemplo para los demás. You know, and if you're a leader here, then you have to tithe. If you're not going to tithe, then you're not going to be a leader. Usted no sabe las bendiciones que hay cuando da uno a la iglesia, cuando vienen los momentos más difíciles. Es cuando Dios multiplica los panes y los peces y salimos adelante. You know, it's during the toughest times where God gives a blessing and we have enough. Andábamos mal, mi esposa y yo, y nos andaban quitando la casa donde vivíamos porque se puso el trabajo horrible así. Y esto no es nuevo, esto pasado, me quedé sin trabajo. Todo se fue a México y a Guatemala y a El Salvador, toda la costura se fue para allá, nos quedamos sin nada. Y nos iban a reposeer la casa, y ya estaba foreclosing. Y le digo a mi esposa, ¿ya diezmaste? Dijo, no. Dijo, sigue diezmando. You know, there was a time when in our life where we were losing everything, all the business was going to Mexico, and Es cuando más necesitamos diezmar. you know, they were foreclosing our house, and I asked my wife, did you Para tithe? decirle al And she Señor, said, yes. confiamos en ti. And you tithe because you tell God, I trust you. No caminamos por vista, sino por fe. You know, we don't walk by sight, but by faith. Un par de semanas creo que fue que todo se compuso. You know, and I think within a couple of weeks, everything fixed itself. Mi hermano, trata de vivir dentro del reino de Dios y vivirás en paz. You know, try to live within the kingdom of God, and you will live at peace. La religión nunca te va a traer paz. Religion will never bring you peace. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un canto. Gloria a Dios. Y después voy a hablar. Gloria sea al Señor. Gracias, Karina. Gracias, mi hermana Karina. Perseguía, cinética caballo, echó a la mar, quien los perseguía, cinética caballo, echó a la mar, echó a la mar, los
quien nos perseguía, jinete y caballo echó a la mar, los carros de Faraón. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 la. Amén. Gloria a Dios, oremos, mis hermanos. Oremos a Dios. Quiero orar por los que están cansados, por aquellos que quisieran cambiar sus vidas, sus relaciones, sobre todo su manera de pensar para con Dios. Dios siempre nos da una oportunidad nueva de poder hacerlo. Todo depende de nosotros si queremos hacerlo. Su palabra dice: les daré una mente renovada para que conozcáis la buena y grata voluntad de Dios para con vosotros. Padre, te pido por las personas que no han entendido, Señor. Hazles entender cuánto les amas y que tus pensamientos solamente son para bien para con nosotros. Tú quieres hogares felices, hogares donde el esposo y la esposa se amen, donde la familia pueda caminar juntos. Pero muchas veces también dice que tu palabra vendrá como una espada que dividirá a las familias, al esposo, a la esposa, al suegro y la suegra de los matrimonios, porque tu palabra no permite que los que no quieren entrar a la luz entren. Y habrá discordias, y habrá pleitos. Pero al final de todo, Señor, si nosotros tenemos fe en ti, tu paz vendrá. Tu paz vendrá y llenará nuestros hogares. Y habrá armonía en nuestros hogares. En nuestras vidas saldremos a trabajar en la mañana gozosos, sabiendo que no es nuestro trabajo el que proporciona todo, sino es tu bendición en nosotros. Te daremos gracias en todo, Señor. Y no estaremos cansados, Señor, para escucharte, para leer tu palabra, para llenarnos de ti, porque cada vez que nos llenamos de ti, caminaremos más rápido y no nos cansaremos, volaremos y no nos fatigaremos, Señor. Bendícenos y bendice todo lo que vamos a hacer en este día, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, porque siempre tú contestas nuestras oraciones. Alabado sea tu nombre sobre todas las naciones. Y ayúdanos a ser esa iglesia que puede compartir tu evangelio con los demás. El evangelio del reino de Dios, que fue lo que instruiste a tus discípulos que fueran a compartir. Te doy las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a recoger nuestra ofrenda.